También el doctor Jaime Ordóñez, médico y máster en Economía de la Salud, doctorado en Epidemiología, investigador y profesor por más de 22 años en varias universidades de Colombia, Panamá y República Dominicana, en asignaciones de evaluación de tecnologías sanitarias, economías de salud e investigación, epidemiología y evaluación de riesgos para la salud. Así que con eso, bienvenidos a nuestro foro. Ahora le vamos a dar paso a la presentación del doctor Carlos Espinal, del doctor Jaime Ordóñez, quien nos va a hablar sobre la importancia y los desafíos de la vacunación, sobre el valor de las vacunas y el impacto de la costo-efectividad. Él nos va a estar acompañando en vivo desde Colombia, así que adelante, doctor Ordóñez, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Un saludo al doctor Espinal, que me acabo de dar cuenta que es egresado de mi misma universidad. Entonces, permítame, yo comparto la pantalla con ustedes. Muy bien. El doctor Espinal tocó parcialmente, me alcancé a asustar que me fuera a tocar el tema, porque yo le voy a hablar obviamente del impacto económico. El doctor Espinal entonces nos aborda todo el tema de salud pública y el tema clínico, con la gravedad que eso implica, y yo les hablaré básicamente de dinero, de cuánto, no tanto de cuánto cuesta hacerlo, sino de cuánto cuesta no hacerlo. Muy bien, esa es mi declaración de conflicto de intereses con respecto a esta presentación. Bueno, Erasmo de Rotterdam pues nos solía decir que mejor es prevenir que curar. Yo quisiera hacer un mejoramiento de la frase. Más barato es prevenir que curar, sobre todo cuando estamos hablando de vacunación. Ahora bien, las vacunas nos generan un gran impacto sobre la sociedad por varias cosas. En primer lugar, disminuyen el número de personas que van a requerir tratamientos que son costosos. A su vez, va a haber una proporción de la población que enferme, que va a desarrollar discapacidades por causa de la enfermedad. Y esas personas van a requerir tratamiento por el resto de la vida. Discapacidades que obviamente. Perdón, hay un micrófono abierto. ¿Aló? Ya, gracias. Discapacidades que obviamente se pueden prevenir a través de la vacunación. Y nos decía el doctor Espinal lo importante que es mantener la población sana, porque obviamente las personas enfermas o con discapacidad, obviamente muertas, pues no van a ser productivas desde el punto de vista económico para la sociedad y por tanto va a aumentar el riesgo. Qué pena, hay un micrófono encendido. Gracias. Y desde el punto de vista económico, pues va a aumentar el riesgo de que sus familias caigan en la pobreza. Vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. ¿Qué implicaciones tiene el manejo hospitalario de un paciente con cualquier cosa? Piensa una infección, lo que sea. El problema es que desde el punto de vista administrativo, el hospital es un sitio en el cual uno sabe cuándo ingresa el paciente, pero no sabe cuándo va a salir. Por tanto, esto genera un gran nivel de incertidumbre porque sobre todo no sabemos qué tipo de servicios va a necesitar. Entonces, el paciente ingresa y no sabemos cuánto tiempo se va a quedar, no sabemos qué servicios va a necesitar y no sabemos cuánto le va a costar. Entonces, desde el punto de vista administrativo, para un asegurador, un manejo hospitalario es bastante complejo. Entonces, se le convierte al asegurador o al sistema de salud, el hospital se le vuelve un agujero negro en cualquier país del mundo. Esto es válido en cualquier parte del mundo, porque el sistema de salud, cualquier sistema de salud, puede tener un control administrativo de un paciente, es decir, determinar costos, determinar rutas de atención, determinar qué va a pasar con el paciente, siempre y cuando esté por fuera del hospital. Él sabe
cuándo va a hacer la cita, qué especialista lo va a ver, qué medicamentos se le va a mandar, qué exámenes se le van a mandar. Pero una vez ingresa al hospital, pero sobre todo cuando ingresa por una urgencia, porque si ingresa por algo programado, no es problema, ya hacía parte de la ruta. Pero cuando ingresa por una urgencia, que es el caso de la infección, esto genera un nivel de incertidumbre muy alto desde el punto de vista financiero. En economía, no solamente en economía de la salud, en economía, lo que más afecta a la toma de decisiones no es que un bien, entiéndase por un producto o un servicio, tenga un costo alto, lo que decimos caro. Uno podría estar dispuesto a pagar un costo alto por algo, siempre y cuando sepa que ese es el único costo que hay que pagar. Ese es el único pago. En realidad, a uno lo que le afecta a la toma de decisión desde el punto de vista financiero es la variación. Porque algo cuesta bajo hoy, cuesta alto mañana y cuesta más alto pasado mañana y luego baja y luego vuelve a subir. Esa variación, desde el punto de vista financiero por un sistema de salud, es muy difícil de manejar porque todos los sistemas de salud trabajan con base en un presupuesto que es más o menos fijo. Se podrá extender algo, pero no mucho. Es como el presupuesto de uno, el de la casa. Uno tiene un presupuesto, pero que se puede estirar, pero muy poquito con base en los ahorros que uno tenga. No se puede pasar mucho. Lo mismo le pasa a un sistema de salud. Entonces, la hospitalización le pega muy duro a las finanzas. Entonces, nos decía el doctor Espinal, es que se dejaron de comprar vacunas. Claro, porque es que todos los sistemas de salud en el mundo se vieron afectados por los altos costos de hospitalización que generó la pandemia. Entonces, ¿de dónde hubo que sacar plata? De otras partes. Se sacó plata principalmente de personas sanas, es decir, programas de vacunación. Y eso es muy grave, porque eso aguanta un año. Pero después de un año, son unos riesgos altísimos que están corriendo todos los sistemas de salud del mundo al tener tanta población desprotegida. Entonces, el ingreso a un hospital desde el punto de vista financiero es muy grave para cualquier sistema de salud. Lo que quiere un sistema de salud es que un paciente no le ingrese por urgencias. Si le ingresa de forma electiva, porque hace parte de un proceso de atención de tratamiento, es un costo que era programado y se sabía que iba a suceder. Pero cuando le entra por urgencias, desde el punto de vista financiero, se le convierte en un agujero negro. En economía de la salud o en economía en términos generales, tenemos un concepto muy bonito que es el de costo de oportunidad, que está relacionado con la eficiencia. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es muy sencillo. Tenemos unos recursos que son limitados y los utilizamos para comprar, en este caso, unas vacunas. El problema es que como ya los utilizamos, ya no podemos comprar algo más porque ya nos los gastamos, porque los recursos son limitados. Entonces, ¿qué es el costo de oportunidad? Drummond nos dice que el costo de oportunidad es el valor de la mejor opción a la que renunciamos cuando realizamos una elección. Dice, nosotros en economía, no solo en economía de la salud, en economía, tenemos la oportunidad de tomar elecciones al momento de comprar algo. Pero esa elección significa que hemos renunciado a algo. Nunca se nos olvide esto. Comprar algo significa renunciar a algo. Siempre. Si compré un iPhone, pues me va a tocar renunciar, no sé, a prendas de vestir o alguna otra cosa, a un viaje, incluso con lo costoso que es un iPhone. Entonces, en este orden de ideas, en salud, tenemos que tener claro que como los presupuestos son finitos y las necesidades son infinitas, entonces tenemos que tener claro este concepto, ¿a qué vamos a renunciar? Entonces, ¿qué es lo que nos termina pasando? Que cuando ingresamos un paciente por una infección que era inmunoprevenible y tenemos escasez de recursos hospitalarios, pues le vamos a tener que negar el servicio de atención a otros pacientes. Y esto lo vemos durante la pandemia. En todas partes del mundo. Pacientes que necesitaban UCI, independientemente, no solamente por COVID,
independientemente por la causa por la cual necesitaran UCI, un infarto, por lo que fuese, un asma severa. Y no había, porque los recursos son escasos. Entonces, vea aquí la situación. Estamos en la mitad de una pandemia, que nos falta todavía mucho por superar, pero mucho. Entonces, si nos empezamos a gastar esos recursos que son escasos, en este caso las camas hospitalarias, atendiendo otras enfermedades inmunoprevenibles, pues obviamente vamos a terminar afectando otra parte de la población por el costo de oportunidad, porque nos vamos a gastar los recursos en una enfermedad inmunoprevenible que pudimos haber prevenido si hubiéramos vacunado, atendiéndolos, y otros no van a necesitar atención. Entonces hay que pensar también en ese costo de oportunidad, no solamente de las enfermedades inmunoprevenibles, como ya lo es el mismo COVID, sino también de aquellas que no son inmunoprevenibles y que aún hoy siguen generando la mayor carga económica sobre la salud. A pesar de la pandemia, las enfermedades crónicas no transmisibles siguen siendo las de mayor carga para cualquier sistema de salud. Ahora bien, también tenemos que pensar en esto, y es que las enfermedades infecciosas, muchas de ellas generan secuelas, y generan secuelas que hay que pagar para el resto de la vida. Se calcula que aproximadamente el 20% de los niños con meningitis, es decir, 1 de cada 5, eso es un gentío, van a generar algún tipo de discapacidad neuromotora, como pérdida de la audición, como epilepsia o discapacidad motora. Es decir, una discapacidad neuromotora que los va a acompañar el resto de la vida, que les va a afectar su calidad de vida, su desarrollo, por causa de una enfermedad que se pudo haber prevenido con una vacuna. Las enfermedades infecciosas no solamente dejan secuelas en los niños, aunque yo sé que el tema es solamente de niños, hay que llamar la atención también en el tema de adultos. Se calcula que aproximadamente, oigan esto, el 40% de los adultos que desarrollan una enfermedad neumocócica van a desarrollar lo que llamamos en inglés MACE, un evento adverso cardiovascular mayor, es decir, o un infarto, o una insuficiencia cardíaca, o una enfermedad cerebrovascular, en el transcurso de los 6 meses siguientes a haber sufrido la enfermedad neumocócica. Esto es 2 de cada 5. 2 de cada 5 adultos que se me recuperan de una enfermedad neumocócica van a tener el riesgo de desarrollar un evento adverso cardiovascular mayor. Y en el COVID ni se diga. El COVID largo que le pega a todos, le pega a niños, le pega a adultos, le pega a todos. Se calcula que aproximadamente 20% de los infectados de COVID desarrollan COVID largo. Y eso incluye a los asintomáticos, es decir, individuos que de un momento a otro aparecen con fatiga y ellos relatan que no tuvieron COVID, pero luego les encuentran que sí estuvieron expuestos al COVID, fueron asintomáticos y desarrollan una fatiga por causa de ese COVID que era asintomático. Obviamente, entre más severo el COVID, es más grave que el individuo desarrolle la enfermedad, desarrolle un COVID largo, pero esto también afecta a los asintomáticos. Y esto es bien importante porque ya la vacunación para niños mayores de 5 años ya ha sido aprobada, por tanto, hay que empezar a vacunarlos a todos. Además, si no vacunamos a toda la población, no vamos a alcanzar inmunidad de rebaño por COVID. Ahora bien, en cuanto a los sistemas de salud, hay una cosa que hay que ser claros y honestos. La principal razón de los sistemas de salud en todo el mundo es una sola: evitar la pobreza. Jamás se ha reunido un grupo de políticos en ninguna parte del mundo a decir, vean, deberíamos crear un sistema de salud para que la gente tenga mejor calidad de vida y para que no enferme. Eso no ha existido y posiblemente eso no existe. Lo que hubo fue un grupo de políticos y economistas que se juntaron. Vean, la pregunta es, ¿cómo hacemos para disminuir los niveles de pobreza?
Y los economistas le dijeron, el mayor gasto de bolsillo lo genera la salud. Por tanto, hasta que no se creen sistemas de salud grandes, amplios, robustos, no vamos a disminuir la pobreza. Porque lo primero que la gente va a gastar siempre es en salud. Y lo que gasta en salud, como acabamos de ver, en el costo de oportunidad, es dinero que ya no va a poder gastarse en otra cosa. Por tanto, las personas, si no hubiera sistemas de salud, pues quedamos altamente expuestos a la pobreza, porque cuando enfermemos nos tocaría pagar de nuestro propio bolsillo. Además, fíjese que es un círculo virtuoso muy bonito, porque entonces si hay un sistema de salud, se hace interesante que haya prestadores de salud, porque si hay un sistema de salud que pague la atención, pues va a haber alguien interesado en prestar ese servicio de salud. Si no hubiera sistemas de salud, no hubiera nadie interesado en crear sistemas de atención novedosos o crear medicamentos novedosos, porque si vamos a depender del gasto de bolsillo de la población, pues la mayor parte de la población en realidad no podría costear la salud. Entonces, ve cómo se vuelve un sistema virtuoso. Un sistema de salud genera interés en que haya quienes presten servicios de salud, genera interés en que haya quien genere nuevas tecnologías en salud. Fíjense cómo antes de que hubiera sistemas de salud grandes y robustos, solo teníamos 2 o 3 vacunas, no existía nada más. Y después de los grandes sistemas de salud, aparece todo un desarrollo de vacunas. Entonces, en estas ideas, las aseguradoras de salud no aseguran salud. Nadie le puede asegurar la salud a uno. Uno no se puede sentar y mirar a los ojos a nadie y decirle, yo te voy a asegurar tu salud. Eso es falso. Falso. Nadie le puede asegurar a uno que no se va a enfermar, ¿cierto? Lo que le puede decir un sistema a uno es, yo lo que le aseguro es que en caso de que usted se enferme, voy a asumir la mayor parte del costo, de forma tal que voy a evitar el riesgo de que usted caiga en la pobreza. Eso es el papel principal de los sistemas de salud. Entonces, si ese es el objetivo principal y una persona en edad productiva se enferma, entonces lo que va a pasar es que esa persona, durante un tiempo, mientras supera la enfermedad, la infección, pues no va a recibir una parte de su sueldo. Ningún sistema de salud entrega el 100% del sueldo. Posiblemente de pronto en los países nórdicos que tienen tan buena situación económica, pero en la mayor parte del mundo le pagan un porcentaje que puede variar desde la mitad, 2/3 partes, un 80%, pero un porcentaje. No significa que el resto que no le va a llegar afecta al individuo. Es decir, un individuo cuando se enferma y no recibe la totalidad de su sueldo, está viéndose afectado económicamente. Y si esa infección generó una discapacidad, pues pasará al pago de una pensión vitalicia, pero es una pensión que representa una parte muy pequeña de su sueldo. Por tanto, es un individuo que no va a poder seguir aportando a su familia. Pero peor aún, cuando eso le sucede a un niño que me genera una discapacidad por causa, por la que sea, pero en este caso nos interesan son las infecciones, pues uno de sus padres, usualmente la mayor parte de las veces es la madre, lo cual ya de entrada genera una inequidad de género. Entonces se convierte en el cuidador. Y esa madre, que posiblemente se había preparado para ser una profesional, ve completamente truncados sus sueños personales, profesionales, lo hace con todo el amor, pero quedó truncada. Pero peor aún, ella va a quedar desde el punto de vista económico con unos brazos caídos, porque va a tener que cuidar al niño y a nadie le va a pagar por eso. Entonces, es una familia que está en altísimo riesgo de pobreza, porque si se dependía de 2 personas, padre y madre, para sostener el hogar, pues en este momento la casi totalidad de la responsabilidad económica cae sobre el padre y se genera entonces un riesgo alto de pobreza, con otro agravante. Este niño que genere una discapacidad por causa, en este caso, de una infección, nunca va a ser independiente económicamente. Entonces, imagínense la angustia de estas familias cuando tienen un niño en estas condiciones, porque, y si yo me muero, ¿quién va a ver por el niño? Entonces,
Es una cosa muy tenaz cuando uno lo piensa de forma retrospectiva y se da cuenta que eso pudo haber sido evitado por una simple vacuna. Ahora bien, lo que se pregunta entonces la clase política es, esta es la pregunta que se hace toda la clase política, ¿cuánto pues cuesta hacer un programa de vacunación? Eso es lo que se van a preguntar siempre. En realidad, los epidemiólogos y los economistas de la salud, en realidad no nos hacemos esa pregunta, sino ¿cuánto costaría no hacer un programa de vacunación? Esa es la pregunta de interés. Cuando la clase política revisa los elementos para el programa de vacunación, entonces piensa en cuánto cuestan las vacunas y cuánto cuesta la logística para aplicar. Entonces, claro, esta es la visión que ellos tienen. No, vea lo que eso me va a costar. El problema es que esto no es lo único que hay que tener en cuenta. Hay otros elementos que se deben tener en cuenta. Hay que tener en cuenta cuánto le va a costar todos aquellos que enfermen y se hospitalicen. Cuánto le va a costar todos aquellos que desarrollen complicaciones por causa de una infección que pudo haber sido prevenido con una vacuna. Y cuánto le va a costar la pérdida de productividad de esa madre, de esa familia, de ese niño. Y cuando ya uno mira todos estos costos, pues se da cuenta que en realidad la balanza es muy diferente. Entonces, en realidad, vacunar es muy buen negocio. Esto es un estudio que ya está publicado, pero atender a un niño con sarampión es 23 veces más costoso que lo que cuesta la vacuna. Pero ese estudio es muy, muy interesante. Un estudio publicado hace 5 años por el equipo del doctor Osawa y colaboradores, donde evaluaron, vea qué tan interesante, el retorno de la inversión de la inmunización infantil en países de bajos y medianos recursos, es decir, como los nuestros, entre 2011 y 2020. Era lo que ellos encuentran, que si solo consideráramos los costos de salud, solo los de salud, el retorno sería 16 veces mayor a lo que se invirtió. Pero si se consideraran todos los demás que les dije, los de productividad, los de tener una mejor calidad de vida, sería 44 veces el retorno. Aquí está la tabla del estudio, aquí pueden ver los resultados, son exactamente solo el costo de la enfermedad, el retorno en 94 países de medianos y bajos ingresos, sería 16 veces el retorno y los beneficios por toda la carga económica que ya les comentaba, ascendería hasta 44 veces por cada dólar invertido. ¿Dónde encuentra uno un negocio que le entreguen a uno 44 dólares por cada dólar? Es que yo creo que ni siquiera los negocios ilegales dan tanto retorno. Y aquí lo tienen por vacuna. Entonces vea, sarampión, el retorno a 58. Esto es solamente costo de la enfermedad, no el grande. Solamente costo de la enfermedad. Entonces, sarampión, el retorno a 58 veces, fiebre amarilla 13 veces, meningitis A 11 veces, hemófilos influenza tipo B casi 10 veces, hepatitis B 9 veces, estreptococo 3 veces, hepatitis B casi 3, como pueden ver, todas. No hay una sola vacuna que no genere retorno de la inversión. O sea, ¿dónde encuentra uno un negocio de este tamaño? Pero era más interesante todavía. Cuando comparan, por ejemplo, en los países Gavi, que son los países más pobres que tienen un apoyo adicional, la mayor parte de estos están en Sudáfrica. Vea lo importante que es la educación preescolar, el retorno es 7 veces, pero cuando hablamos de vacunación es 18 veces, es aún mayor, entre más pobre el país es aún mayor el retorno. Incluso este es bien interesante, aquí pues ya están todos los países nuevamente, no solamente los Gavi, pero ya como compara. Por cada dólar de inmunización se retornan 16 dólares. En cambio, los trabajadores de la salud se retornarían 9, que está bien pues, pero
retorna menos que las vacunas. Educación preescolar retorna 7. Investigación de enfermedades cardiovasculares retorna 5. Infraestructura pública retorna 3. Y comprar bonos del gobierno solamente 50 centavos. Entonces, como podemos ver, no es buen negocio comprar bonos del gobierno. Y esta es una estimación que ellos hacen hasta 2030 de cómo va a ser ese aumento del retorno de la inversión. Es decir, eso es un muy buen negocio para cualquier gobierno y aquí está estimado los próximos 10 años cómo va a aumentar ese retorno a la inversión en todos estos países. En conclusión, la vacunación masiva es la estrategia que de lejos genera mayor retorno económico a la inversión, tanto de forma directa como indirecta, y este retorno pues se da básicamente porque evitamos los gastos generados por la atención de la enfermedad y sus complicaciones, y evitamos los brazos caídos que generan todas estas discapacidades neuromotoras. Por su atención, muchísimas gracias. Lo importante es que nosotros los escuchamos a ellos también. Ok, bueno, entonces abro el piso. ¿Quién se anima a hacer la primera pregunta? Gracias. Gracias, buenas tardes, buen provecho y un saludo a todos los periodistas en su día, muy respetuoso. Doctor Espinal, muchísimas gracias por la presentación. Mi nombre es Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. ¿Qué iniciativas cree usted que se pueden poner en práctica, tanto a nivel público como privado, para poder incentivar la vacunación en estos tiempos de pandemia y que de alguna forma, pues claramente en varias partes del mundo han caído, especialmente en el caso de Guatemala? Perdón. Doctor Espinal, está en mute. Juan Carlos, muchas gracias por la pregunta muy importante, y hay varias estrategias que pueden llevarse a cabo en forma inmediata. Primero, tener una claridad sobre cuál es la situación y cuáles son los problemas. Identificar adentro del país los municipios con los problemas más serios en relación a las coberturas de vacunación, y estratificar entonces el riesgo y las acciones para poder levantar estas coberturas. Promover un equipo de trabajo y tener una estrategia clara y muy definida, como bien se decía, que no se convierta solamente en campañas, sino que sea un programa estructurado de vacunación de puesta al día, lo que se llama la famosa estrategia catch-up.
y porque si no se desvirtúa y se convierte en campañas que vamos a elevar las coberturas a través de la campaña de vacunación de sarampión, y las campañas no elevan las coberturas, las campañas elevan la inmunidad de la población, pero las coberturas, como no se lleva a cabo un control estricto de quién y quién no recibe la vacunación, no se consideran como una de las estrategias claves para esto, ¿cierto? La vacunación en las escuelas puede ser muy importante en recuperar la vacunación de los adolescentes y un plan de comunicación estratégico que vuelva también a posicionar el valor de la vacuna, recordarle a la comunidad la importancia de asistir a la vacunación, de vencer los temores, obviamente sobre las reacciones adversas de la vacunación, vencer toda esa mala comunicación que ha habido a través de la vacunación del COVID, que está afectando los programas regulares. Y además también tener una ley que garantice la estructura del programa empleado de inmunizaciones, que garantice la financiación del programa y que además garantice los recursos humanos necesarios para poder llevar a cabo estas estrategias. De manera que esto hace parte de este contexto importante de cómo recuperar los programas de vacunación. Otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Realmente muy interesante todas las exposiciones. Mi nombre es Ailín Rodríguez, soy de Tabacalera Centroamericana y miembro de la Comisión de Salud de Fundesa. Más tengo una pregunta y una felicitación también para el doctor Ordóñez por la perspectiva con la cual pues nos mostró cuáles serían las consecuencias en no invertir en la vacunación, ¿verdad? Eso es algo muy diferente de lo que hemos visto en otras oportunidades, y en ese sentido, pues tengo la pregunta para usted de cuán importante o por qué considera usted importante que los países puedan invertir en estrategias de inmunización a largo plazo. Gracias. Con mucho gusto. Pues la respuesta es la misma, es básicamente porque no hacerlo va a costar más. De alguna forma, mi abuela me lo decía, lo barato sale caro. Entonces, lo que no hagamos ahora va a costar mucho. Se lo voy a poner en términos que son un poco crudos. Si fuera que una enfermedad infecciosa lo cogiera uno y lo mate en 2 horas, pues posiblemente ningún sistema de salud invertiría en esa enfermedad. Pero como el individuo va a enfermar, va a tardar, pues lo van a atender. O sea, hay un punto de humanitarismo que aunque sea un político, hasta un político atendería a ese paciente. Entonces, le va a ofrecer una cama y va a venir un montón de recursos en salud. Entonces, los gastos van a ser muy altos, extremadamente altos. Es que por donde uno lo mire, no es negocio evitar la vacunación. Si quiere, lo pensemos en términos humanísticos. Si quiere, deshumanicemos el asunto. Pensémoslo eminentemente en términos financieros. Vacunar es pues un gran negocio. Porque es que voy a evitar que la gente se enferme. Voy a evitar complicaciones. Voy a evitar que la gente pierda la productividad laboral. Entonces, es decir, es de esos negocios en los que vale la pena endeudarse. Piénsalo de esta forma. Es que no tengo plata para comprar suficientes vacunas. Si pides plata prestada al BID, pues como gobierno, te la van a prestar facilísimo porque es que ellos la tienen muy clara de que eso va a generar un retorno a la inversión. De que si no le entregan esa plata al país que la pida prestada para comprar vacunas ahora, va a tener un gasto mucho mayor posteriormente, el año entrante o en 2 o en 5 o en 10 o todo, pues año por año. Entonces, en ese orden de ideas, genera un gran retorno a la inversión. No hay una actividad en salud que genere tanto retorno en la inversión como en la vacunación. Entonces, básicamente, desde el punto de vista financiero, es un gran negocio. Gracias, doctor. Siguiente pregunta.
Permítame, vamos a darle la palabra, Roberto, primero a la doctora Cordón y después a ti. Mucho gusto, mi nombre es Celia Cordón de la Universidad del Valle y mi pregunta para los panelistas es, en un país como el nuestro, donde el acceso a los servicios públicos de salud es muy bajo, alrededor de un 30%, y me comentaba acá la doctora Calvimontes que el Instituto Guatemalteco de Seguridad cubre otro 15%, ¿qué estrategia recomendarían ustedes para la vacunación? Bueno, yo creo que la pregunta pues obviamente es supremamente relevante porque uno de los problemas graves de la vacunación es el acceso. Entonces, allí el servicio de salud y el gobierno tienen que hacer una inversión importante en facilitar precisamente el acceso. El acceso se compone de dos partes. Primero, el acceso a las vacunas, que haya suficientes vacunas. Pero segundo, que haya acceso a los servicios de salud. Entonces, pueden haber diferentes estrategias si el problema es de acceso a los servicios de salud. Y allí se puede innovar con los puestos móviles de vacunación, con el avance que tenemos hoy en día de llevar puestos móviles a diferentes partes, sobre todo a comunidades también de difícil acceso, remotas. Estos puestos móviles pueden hacer las vacunas casa a casa o por y en escuelas, y así facilitar que no haya desplazamiento de las personas al servicio, sino más bien del servicio hacia las personas. Y obviamente ampliar la red de vacunación, no solamente incorporando o aumentando la red estatal, pero facilitando la vacunación a través de la parte privada, de la medicina privada, de los servicios, llegando a acuerdos muy importantes para no cobrar la vacuna, sino cobrar, por ejemplo, por el costo de aplicación nada más en algunos de los sitios, y que ese costo no se transfiera al usuario, sino que lo asuma el servicio de salud. Nada, que puestos móviles, asociaciones con los centros de vacunación privadas, muy importante, asociaciones con los pediatras. En algunos países los pediatras vacunan con las vacunas del programa ampliado de inmunización, además de sus vacunas privadas, y reciben una compensación del gobierno por la aplicación. Que hay diferentes estrategias para facilitar, y entre estas son las más importantes. Hay una estrategia que se ha utilizado en algunos países de Latinoamérica, y es que obviamente pedir el carnet al momento de matricular al niño al colegio, pero entonces luego viene la situación. Sí, pero es que no todos los niños están escolarizados, desafortunadamente. Es una estrategia que se ha utilizado mucho en Latinoamérica, es que el colegio ofrezca la alimentación al niño. Entonces, muchas veces el niño termina siendo escolarizado porque es la única fuente de alimento que va a tener el niño. Entonces, de esta forma, si se genera la alimentación del niño en el colegio, al momento de matricularlo, se le exige el carnet, y si no tiene la vacuna, es que se coloca un punto de vacunación el día o toda la semana o todo el tiempo que dure la matrícula, para que se vayan vacunando a la par que se van matriculando. Y de esa forma pues se logra obtener tanto seguridad alimentaria como acceso a las vacunas también. De acuerdo. Muchas gracias, doctores. Bueno. Esta es una pregunta para usted. ¿Cuáles son las principales repercusiones para un niño que no tiene el esquema completo de vacunación? Y luego una pregunta de seguimiento es, ¿y cómo se puede recuperar? Es decir, ¿hay una ventana que se vence, que se cierra en algún momento para recuperar el esquema de vacunación completo, o siempre se puede recuperar ese esquema de vacunación? Los esquemas de vacunación se pueden recuperar. Hay ciertos periodos de tiempo para aplicación que pueden ser amplios. Por ejemplo, cuando se habla del esquema de 2, 4 y 6, puede ser de 2, y la segunda dosis entre 4 y 6 meses, y la tercera dosis entre 6 y 8 meses.
Y siempre, siempre, siempre habrá chance de colocar cualquiera de las dosis perdidas. Nunca se debe empezar nuevamente un esquema de inmunización. Las dosis tienen que ser completadas y más bien proseguir el esquema, no empezarlas. Si el niño tiene un retardo de la tercera dosis, empezarla nuevamente no tiene sentido, sino aplicarla y seguir el esquema de ahí en adelante. De verdad que siempre habrá el mejor tiempo, es el tiempo en que se puede aplicar las dosis. Y nunca iniciar dosis y nunca rechazar a un niño y a cualquier persona que venga a un esquema de vacunación porque ya se le pasó el tiempo y tiene que empezar el esquema nuevamente o que vuelva en 20 días para ponerle la primera dosis. Aprovechar esas oportunidades para que no se conviertan en oportunidades perdidas y continuar el esquema. Del medio de Guatemala. Yo tengo una pregunta. Estamos hablando que en 2019 Guatemala tenía un 88% de esquema de vacunación y para 2021 ha caído en un 42%. La apuesta del Ministerio de Salud es que a finales de este año se podría alcanzar más del 70% de la vacunación que ha estado rezagada por casi 2 años. Realmente, desde ustedes que son los expertos y que ven este tema, ¿en cuánto tiempo se podría alcanzar niveles óptimos al rezago que ya trae Guatemala y que realmente está dejando a millones o miles de niños, en este caso, sin vacunas tan principales como lo es la del sarampión o la rubiola incluso? El tiempo de recuperación de las coberturas va a depender de la disponibilidad de recursos que tenga el ministerio, de la disponibilidad de recurso humano, recurso financiero, recurso humano y de la capacidad que tenga de administración. Sería ideal que en el término de 1 año se recuperaran las coberturas y eso es lo que los países le están apostando en este momento, a recuperar las coberturas útiles, llegar por lo menos al nivel del 85, del 90% o más, y sobre todo en todas las municipalidades. Allí hay que hacer un esfuerzo porque no basta tener el indicador global del año, sino hay que hacer un esfuerzo enorme en focalizar e identificar los municipios con coberturas más bajas, porque allí está el riesgo del inicio de brotes como la difteria, la reinserción de polio o de polio derivado de la vacuna, si es un país como Guatemala que todavía utiliza polio oral, etcétera. Que primero identificar bien dónde están esos municipios de bajísimas coberturas hacia el interior del país y hacer un esfuerzo para que en 1 año, a través de todas las estrategias de puesta al día, puedan tenerse esas coberturas en un nivel adecuado y recuperado. Yo quisiera agregar que hay que, de todos modos, en mi visión de la vida, yo trato de identificar una oportunidad en cada crisis. Y yo creo que esta crisis del COVID pues, nos puede dejar varias oportunidades. Primera, el día de hoy, por ejemplo, la casa editorial más antigua en hacer diccionarios en el mundo, que cada año establece la palabra del año. La palabra del año fue, desde 2021, ya es oficial a partir de hoy. La palabra del año de 2021 es vacuna. Jamás habríamos pensado que la palabra vacuna iba a ser la palabra del año. Pues eso, olvídese. Entonces yo creo que ya de entrada nos genera un cambio en la mentalidad de cómo la población general está entendiendo en realidad el tema de las vacunas, en términos, pues obviamente a raíz de una pandemia. Pero yo creo que no debemos perder este impulso. No debemos perder este impulso desde la mentalidad de la población general, desde la mentalidad de los políticos, de los tomadores de decisiones. Pero además, fíjense que todos los países desarrollaron unas logísticas bien interesantes para vacunar contra COVID. Unas logísticas que jamás habían tenido. Hemos visto unas coberturas de vacunación contra COVID aplicando hasta 2 dosis, del 50, del 60, 70% en el caso de Estados Unidos, 50% en muchos países de Latinoamérica. Eso en menos de 1 año, porque eso empezó fue en marzo, es decir,
Piensen en una sola vacuna, la que ustedes quieran, díganme una sola vacuna, que necesitando 2 dosis haya logrado vacunar la mitad de la población del país en 9 meses. Eso no existe, eso no lo hemos visto. Si desaprovechamos esa logística, sería un esfuerzo perdido. Entonces yo creo que todos los países, no solamente Latinoamérica, todo el mundo ha desarrollado grandes logísticas para vacunar contra COVID. Es la misma logística, es el mismo vacunador, es el mismo refrigerador, es cámbiame la jeringa, cámbiame la vacuna, cómpreme más vacunas y tráigame las vacunas, tengamos suficiencia. Pero lo complejo que es crear logística, lo complejo que es crear mentalidad en la población de que esto es importante. Jamás habíamos visto tanta conciencia, tanta, sobre la necesidad de las vacunas. Eso, pues, para mí esto es un sueño hecho realidad, que es desafortunado que haya costado tantos muertos. Pero desde el punto de vista de salud pública, en la vida, pensé que alguna vez la población fuera a creer que las vacunas eran tan importantes. Entonces, aprovechemos este momento que ya la población sabe que son importantes, que los tomadores de decisiones ya sí nos están oyendo. Y aprovechamos esas logísticas que se crearon. Es decir, hay un impulso que no podemos dejar caer. Entonces yo creo que aquí hay un papel importante de ustedes como medios de comunicación en no dejar caer este impulso que se viene con COVID, que de todos modos se demora. Pero ¿y por qué no aprovechar esa misma logística que está, que vacuno al niño contra COVID, en 14 días lo vacuno contra otra cosa, en otros 14 contra... Ahí están los vacunadores. Entonces, ya está la logística, ya está la mentalidad. Si lo que falta es vacunas, yo creo que pues, sería lo más sencillo, porque yo creería que en este momento ni el BID, ni el FMI van a dejar de prestarle plata a algún país pobre para poder comprar vacunas. Pues, incluso pues, se pueden encontrar estos esfuerzos multinacionales como la Fundación Bill y Melinda Gates o la Fundación, pues, que ellos patrocinan Gavi. Entonces, hay muchas estrategias, hay muchas más posibilidades en este momento que si no las aprovechamos ahora para el 2024 ya no van a estar. Jaime, yo quiero comentar, ese punto que acabaste de hacer es muy importante y hay que tener que también la estrategia que se está buscando ahora es cómo unir la vacunación COVID con la vacunación rutinaria. Aprovechar, como dice Jaime, el doctor Ordóñez, perdón, la aplicación y las campañas de vacunación de COVID para también aplicar las vacunas del plan rutinario, llevar la vacunación de COVID y acompañarla con el plan rutinario de inmunizaciones e incorporar entonces COVID dentro del plan nacional de inmunizaciones como estrategia, no ya como una vacunación aislada. Es muy importante el mensaje, se me olvidó comentarlo. Gracias a ambos, doctor Espinal, doctor Ordóñez, en nombre de Fundesa, nuestros aliados y en nombre de Guatemala, muchísimas gracias por tan importantes presentaciones. Vamos a estar en contacto para poder darle seguimiento a sus conclusiones y recomendaciones.